Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta clase en donde esperamos terminar la aplicación financiera que estamos haciendo utilizando la función buscar B y buena parte de las herramientas que hemos aprendido hasta ahora durante el semestre. Entonces, vamos a ir a la hoja del ejercicio número 3. Y vamos a repasar un poco en el punto en que nos habíamos quedado en la clase de ayer. Habíamos hecho los periodos, ¿ya? Habíamos construido acá una fórmula que te mostraba los números de periodo del 1 hasta la cantidad de pagos en que habíamos fijado nuestra tabla de amortización, ¿ya? Si ustedes ven que si yo cambio, por ejemplo, de 9 hasta el 12, me muestra los números del 1 al 12. ¿Cómo logramos hacer eso? A través de una regla de formato condicional, que es la que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Esta regla de formato condicional se construye en base a una fórmula lógica que planteamos en la columna auxiliar. La fórmula era simplemente preguntar si acaso el valor que estaba en cada una de estas celdas corresponde o es igual con la cantidad de pagos con la que queremos trabajar y que se encuentra en esta celda, ¿ya? En esta celda que le llamamos cantidad de pagos. Eso fue lo último que alcanzamos a hacer. Ya la columna del periodo todavía está incompleta porque nos falta, aquí voy a correr un poco las instrucciones, nos falta hacer la regla de formato condicional. La instrucción dice así: aplique una regla de formato condicional que muestre el borde inferior en toda la fila que corresponda con el último periodo que se haya escrito, ¿ya? Por ejemplo, si aquí yo tengo 12 periodos, como ustedes pueden ver acá, la idea es que esta fila, de hecho aquí se los voy a marcar, la idea es que esta fila te quede con el borde inferior, te quede una cosa así. Por el contrario, si tuviéramos, por ejemplo, no sé, 6 meses, la idea es que automáticamente me quede un borde debajo del 6. Y eso se tiene que hacer en forma automática a través de una regla de formato condicional de celda, ¿ya? Nosotros ya tenemos lista la fórmula lógica, que era esta. ¿Cuál va a ser la idea? La idea es que si esta celda te da verdadero, entonces toda esta fila va a tener que quedar marcada. Si esta fila me hubiese dado verdadero, entonces todo eso me va a tener que quedar destacado. ¿Cómo se hace esa regla? Es bien simple. Recordemos que para construir reglas de formato condicional que permitan destacar filas completas de una tabla, ustedes simplemente tienen que seleccionar todos los datos de la tabla. Seleccionan la primera fila. Piensen ustedes que en la primera fila es como si fuera un candidato para aplicarse la regla. En la segunda fila también se podría aplicar la regla, siempre y cuando esto me dé verdadero, ¿ya? Entonces, como puede ser la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y así para abajo, en el fondo estamos seleccionando todos los datos que tiene esta tabla. Entonces, seleccionamos todo esto, así como ustedes lo están viendo. Después, nos vamos a formato condicional, nueva regla, utilizo una fórmula, que es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, y donde dice da formato, donde esta fórmula sea verdadera, bueno, ahí ustedes tienen que pinchar la primera celda de la columna auxiliar, la primera celda que te está mostrando verdadero o falso. En este caso es la celda J101, ¿ya? Pero cuando ustedes están trabajando con este tipo de reglas, tienen que tener cuidado de que no te pueden quedar la letra con signo peso y el número con el signo peso. Si eso es así, eso quiere decir que solamente va a tomar el J101
y el Excel no va a ser capaz de moverse hacia abajo porque va a estar bloqueado. ¿Ya? Entonces, el número 1, el número 101 tiene que quedar desbloqueado. ¿Ya? Simplemente ustedes le borran ahí el signo, peso y se acabó. Lo único que interesa, recuerden, es que la J, la letra, perdón, de la dirección de la celda te quede con signo peso y que el número quede sin el signo peso. Después nos vamos al formato y fíjense que en el formato no es como los otros ejercicios en los cuales nosotros nos pedían, por ejemplo, ponerle un relleno a tal color, o que la fuente quede negrita o cosas por el estilo. No nos piden eso, nos piden solamente que quede con un borde inferior. Entonces, dentro de todas las opciones de formato de celda, nos vamos a ir acá a la que dice borde. ¿Ya? Y dentro de todos los bordes que ustedes pueden observar, voy a marcar este, porque este es el único borde que es inferior. Fíjense, el borde de arriba tiene un borde por arriba, esto no tiene borde, esto tiene un borde por la izquierda, esto tiene un borde al centro, un borde a la derecha. No me sirve. Ya, eso a mí no me sirve. Tampoco es la opción del contorno, porque yo no quiero rellenar el contorno de esta, ¿no? Yo no quiero rellenar el contorno de esto, sino que quiero dejar solamente el borde inferior. Entonces, ustedes le marcan ese contorno, nada más. Le marcan el puro contorno de abajo, ese botón. Luego nos vamos a aceptar, aceptar y listo. Y ahí ustedes tienen el borde inferior que se ha aplicado en forma automática. Vamos a probarlo con otro número. Vamos a poner, por ejemplo, en vez de 6 meses, vamos a poner 24 meses. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? ¿Ven? Tenemos los números del 1 al 24 y cuando llega el número 24, automáticamente se le coloca una línea. Como ustedes pueden apreciar, lo único que nos interesa en este caso es que la cantidad de periodos coincida con el número de pagos. Y esa era la fórmula bastante simple que nos permite llegar a ese resultado. Denme un segundo, por favor, chicos. Bueno, estamos en la parte de los periodos. Al parecer nadie tiene ninguna consulta. Para que esta columna no se vea, yo había pensado en hacer esto. En seleccionarla, la columna auxiliar, y ponerle acá un color blanco. Bueno, si ustedes ven, le coloco un color blanco, obviamente no se ve. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Yo estoy seguro que cuando llegue el momento de estudiar, hay muchas personas que no se van a acordar en dónde estaba la fórmula. ¿Ya? Entonces, para evitar ese problema, en vez de colocar la letra en color blanco, yo simplemente voy a colocar la letra en un color gris, un poco más claro. ¿Ven? Igual se nota, por supuesto, la fórmula, pero para que ustedes la recuerden. Vamos a ir a la columna del interés. Vamos acá, acá, acá. ¿Qué es lo que nos dice esta instrucción?
calcule cuánto es lo que se paga por concepto de interés. ¿Ya? No es necesario que redondee a cero decimal, pero tome en cuenta que la tasa de interés se tiene que dividir según el tipo de interés y se deberán dejar en blanco las celdas que sobren y aquellas donde pueda producirse algún error. Deje todos los números en formato contabilidad y expréselo como cantidades positivas. ¿Ya? ¿De qué se trata esta parte del interés, muchachos? Resulta que la cuota mensual nos salió de 1.456.931, casi 1,500,000. Resulta que esa cuota, ¿ya? El valor de esa cuota que se está pagando, no va, ese dinero no va íntegramente a pagar la deuda, sino que hay una parte que se la lleva los intereses y una parte que se la lleva lo que efectivamente estás pagando de tu deuda. Y eso se descompone en esta ecuación. El pago, o sea, el valor de la cuota, es igual al pago de intereses más el pago de capital. El pago de intereses que tú estás cancelando mes a mes se hace a través de la función pago int. Y el pago que se hace por concepto de abono de capital se ejecuta a través de la función pago print. ¿Bien? Lo bueno es que el pago int y el pago print son funciones muy parecidas. Tienen los mismos argumentos, así que en el fondo, si ustedes hacen una fórmula, si ustedes hacen una sola fórmula, van a darse cuenta que hacer el interés, en el fondo, es casi lo mismo que hacer el capital, en términos de Excel. ¿Ya? Pero vamos a ver aquí cómo hacer esto. Primero, como es primera vez que vamos a trabajar con la función pago int, vamos a escribirla y vamos a ver aquí a qué se refieren cada uno de los argumentos que recibe esta función. Por una parte, mi compadre nos pide el valor de la tasa. Cuando hablamos de la tasa, yo creo que estamos muy de acuerdo en que se está refiriendo a la tasa de interés, ¿verdad? Con eso no deberíamos tener mayores complicaciones. Pero, sin embargo, nos dice que la tasa de interés, acá en la instrucción, se tiene que dividir según el tipo de interés. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa eso, profe? Significa esto. La tasa de interés. El número que ustedes tienen acá arriba, yo lo tengo que dividir por un número que depende del tipo de interés. ¿Se dan cuenta? Por el tipo de interés. O sea, si el tipo de interés era mensual, eso se tiene que dividir con 12 porque el año tiene 12 meses. Si hubiese sido, por ejemplo, interés de tipo semestral, se divide entre 2 porque el año tiene 2 semestres. Después nos dice el periodo. El periodo se refiere al mes actual, o sea, va a ser este número, este número, este número, este número, y así hasta que lleguemos a la cantidad total de pagos. ¿Por qué? Porque resulta que a medida que aumenta el periodo, a medida que avanzan los periodos, los intereses van disminuyendo. ¿Ya? Después dice NPER. NPER se refiere a la cantidad de pagos. Y la cantidad de pagos corresponde a los 9 meses que nosotros habíamos pactado este asunto. Además, el argumento BA se refiere al valor actual. ¿Y qué es lo que es el valor actual? El valor actual corresponde al monto solicitado. Corresponde al monto solicitado, a los 13 millones de pesos que teníamos acá. Ese es el valor actual. Después ustedes pueden observar que hay dos argumentos que dicen BF y tipo. Ya, esos argumentos van entre corchetes. Como van entre corchetes quiere decir que son opcionales. Y si son opcionales, eso quiere decir, si esos argumentos son opcionales, eso quiere decir que no los tengo que suministrar. Lo único que a nosotros nos interesa es que seamos capaces de pasarle a la función pago INT la tasa, el periodo, el número de pagos y el valor actual. Entonces yo diría que tenemos listos hemos reunido los elementos que necesitamos
para calcular este pago de interés. Sin embargo, quiero que ustedes observen una cosa. El pago de interés, obviamente, es una fórmula que ustedes van a tener que propagar hacia abajo, ¿cierto? Yo creo que en eso no deberíamos tener mayores complicaciones. Esto se propaga hacia abajo. Cuando ustedes propagan hacia abajo, tienen que tener el cuidado de que las celdas que estén referenciando por fuera de la fórmula vayan fijas, porque en caso contrario, le van a quedar puros disparates. Por ejemplo, el monto solicitado, los 13 millones, el valor del monto solicitado, el valor que está en esta celda, en esta variable, va a ser fijo, va a ser siempre el mismo. Y como va a ser siempre el mismo, entonces le vamos a colocar un nombre. Entonces, a la celda que tiene los 13 millones, botón derecho, definir nombre, y le voy a colocar monto solicitado. A la tasa de interés, también le vamos a colocar acá un nombre. Le voy a colocar tasa de interés. ¿Cómo se le da nombre a una celda? Simplemente ustedes van a la celda, botón derecho, definir nombre, o si no, ustedes pueden ir acá arriba al menú. Ustedes pueden ir acá al menú de los datos. Menú datos, o sea, perdón, fórmulas, asignar nombre. Ahí también lo pueden hacer. Bueno, pero sigamos. Tipo de interés, no lo hemos puesto. Vamos a poner tipo de interés. La cantidad de pagos, nosotros ya le dimos un nombre. ¿Por qué? Porque el valor de esa celda nosotros lo empleamos para hacer la fórmula de la RFC, de la columna del periodo. Así que eso está listo. Y la cuota mensual, ahora no la vamos a ocupar, pero si le quieren dar nombre no hay ningún problema. Voy a poner aquí cuota mensual. ¿Bien? Si le quieren dar un nombre a esa celda no hay ningún problema. No pasa absolutamente nada si es que colocan nombres de más o nombres de menos. No pasa nada malo. Bajemos un poco. Entonces, para el caso del interés, ¿cuál sería la dificultad? Por una parte, si yo pongo aquí pago INT, el periodo lo saco de acá. El número de periodos es la cantidad de pago. El valor actual es el monto. Es simplemente pasarle el valor de las celdas y listo, no hay ninguna complicación. Yo diría que la única parte que puede ser media complicada es la parte de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés se tiene que redondear con el número asociado con el tipo de interés. El 2,07% se tiene que dividir en este caso con 12. ¿Se acuerdan ustedes lo que hicimos ayer? Cuando habíamos hecho una fórmula gigante que tenía puro sí anidado. Ya, acá, en el fondo es como tomar esto. Es tomar esta misma fórmula. Salvo que acá en vez de poner H45 voy a poner tasa de interés y en vez de poner J45 voy a colocar tipo de interés. Entonces, para no tener que estar haciendo esa misma fórmula una y otra vez, podemos hacer lo siguiente. Porque fíjese que el valor de la tasa de interés, si no se acuerdan, veamos aquí la instrucción. Dependiendo del tipo de interés, la tasa se tendrá que dividir por el número que se indica en esta tabla. O sea, en el fondo, a la tasa de interés que nosotros ingresamos para efectos de cálculo de la cuota, igual se tuvo que dividir. Entonces, si ese trabajo yo lo hice una vez, ¿para qué lo voy a estar repitiendo? ¿Verdad? Simplemente simplemente podemos copiar la parte de la fórmula nomás y me la llevo para el pago de interés y así no tengo que estarme repitiendo el plato de nuevo. Entonces, en vez de poner H40, yo no voy a poner aquí H45. ¿Por qué? Porque si yo propago para abajo, me va a poner H46, H47, me va a empezar a tomar estas celdas. Y yo no quiero que me las marque, porque estas celdas van a valer cero, van a estar en blanco. La tasa de interés también va a estar en cero. Entonces, a mí no me sirve que él lo tenga de esa manera. Entonces, le vamos a colocar aquí un nombre. En vez de H45, le voy a poner la tasa de interés.
en vez de poner J45, se fijan, el J45 está de color rojo. Y el color rojo es la celda que se llama tipo de interés. Como ustedes pueden apreciar, acá, chicos, lo único que hice fue, donde decía H45, ese valor simplemente lo marqué, lo seleccioné y puse encima tasa de interés. Lo borré y escribí tasa de interés. En vez de colocar J45, ese J45 lo borré y le puse tipo de interés. ¿Y para qué vamos a hacer eso, profe? Por una razón muy simple. Porque aquí vamos a ir a la fórmula de la cuota mensual, en la función pago. Fíjense que si ustedes se meten dentro del paréntesis de la función pago, en donde empieza la función, ¿ya? Inmediatamente después del paréntesis que abre, acá les va a decir la palabra tasa. Si ustedes cliquean sobre la palabra tasa, se van a dar cuenta que les va a marcar toda esa zona, ¿ya? Si ustedes cliquean sobre VA, les va a marcar eso. O sea, les va a decir, el VA está en esta celda. El NPER está en esta celda. ¿Me entienden? Pero a mí me interesa la tasa, porque la tasa es ese elemento que yo tengo eh, que dividir con 2, con 3, con 4, qué sé yo, y que eventualmente me podría generar problemas. Así que yo tomo la tasa y la copio. Si ustedes quieren, en lugar de hacer todo este proceso, podrían escribir de nuevo la fórmula. Pero encuentro que no tiene sentido, porque si la fórmula ya está escrita una vez, mejor la reutilizo. Entonces seleccionamos, botón derecho, copiar, y apretamos la tecla Escape. Listo. Muy importante, después de copiar en Excel, uno aprieta la tecla Escape. Escapamos y vamos acá a la parte del interés. Ponemos igual, pago INT. Acá dice tasa. Bueno, pero la tasa es simplemente lo que yo me copié. Así que lo pego. Eso es. O sea, todo el argumento tasa corresponde con eso que hemos puesto. El periodo representa cada uno de los números. ¿Cómo anda la cosa en el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, qué sé yo? Seleccionamos periodo. Y lo tenemos ahí. Punto y coma. Acá dice NPER. NPER era el número de periodos, o sea, la cantidad de pagos que yo les había mencionado antes. Punto y coma. Y acá tenemos el VA. ¿Y qué es lo que era el VA? El valor actual. Vale decir, el monto solicitado. Y por lo tanto, la fórmula hasta el momento iría siendo esta. Y yo se las voy a compartir acá en el chat. ¿Sí? Ya, muchachos, hago una consulta hasta ahora. Bueno, acá un compañero nos pregunta, ¿está bien que dejemos hacia abajo todo eso de valor? La verdad es que no. Eso no está bien. Que aquí diga valor, 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 valor. ¿Por qué no está bien? Porque recuerden que si una fórmula de Excel parte con el signo gato, el signo numeral, con el signo de hashtag, eso quiere decir de que se está cometiendo un error. ¿Ya? Y bueno, si se comete un error, vaya. Ahí tenemos que disimularlo de alguna forma. Pero antes de tapar ese error, porque entenderán ustedes que se ve harto Kuma en la tabla, ¿cierto? Con todos estos signos gatos metidos para abajo, se ve entero ordinario en la tabla. O sea, no se ve bien. Fíjense usted, ¿por qué creen que hasta el periodo 9 tenemos números y desde el periodo 10 supuestamente no tenemos números? ¿A qué creen ustedes que se debe? Muy bien, muy bien.
¿Por qué? Porque no sale aquí el número del periodo. Fíjense ustedes que en la parte de arriba, yo le había dejado 9 meses. Que ustedes le hayan dejado 9 meses, 12, 24, da lo mismo. Porque igual van a tener errores después del número de periodo más 1 en adelante. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Como son 9 periodos, la función PowerInt, ¿qué es lo que va a querer hacer? Va a ir a buscar acá el número de periodos. Pero el número de periodo en este caso está marcado con comilla, comilla. Y resulta que el comilla, comilla, como ustedes sabrán, es un texto, porque está entre comillas. Y resulta que el periodo, en este caso, corresponde con un número. Y resulta que los números y los textos son cosas diferentes en mezclar peras con manzanas. Entonces PowerPoint no tiene idea de lo que hay que hacer. ¿Y por qué se activa eso de dejarlo esto con comillas dobles? Por la fórmula que tiene el periodo. Porque aquí nos dice, si el valor correlativo que estamos generando a través de la función fila es menor o igual que la cantidad de pagos, vamos a escribir el número. Y en caso contrario, o sea, en caso de que esto fuese mayor, te va a dejar acá comilla, comilla. ¿Ven? Te lo va a dejar aquí como un texto. Y eso no era lo que nosotros queremos dejar. Pero yo me imagino que habrá una forma de poder arreglar ese asunto, ¿cierto? Pero antes de arreglar el problema este del pago de interés, fíjense que acá nos dice que los números tienen que quedar en formato contabilidad. Dejar en formato contabilidad es súper fácil. Seleccionamos todo, formato contabilidad. Eso no tiene ninguna gracia. Es muy fácil. Pero ¿qué es lo que ocurre acá, chicos? Que los números los dejemos expresados como cantidades positivas. Ahora, primero, entendamos por qué esta función de pago nos entrega un número negativo. Porque resulta que esta función está programada está programada de esta manera porque el pago, porque la filosofía del pago representa algo así como un flujo de dinero negativo, ¿cierto? Es plata que en el fondo está saliendo del bolsillo de uno. Es una fuga de dinero. Cualquier cosa que implique una pérdida de dinero se representa con el signo negativo. Ya. Entonces puede ser que desde ese punto de vista sea correcto colocarle con signo negativo, dejarlo así. Pero si tú lo quieres representar en términos positivos, ¿qué creen ustedes que habría que hacerle a esta fórmula? Para que para que todo eso se vea como cantidades positivas, para que tu cliente lo pueda entender mejor. Para que tú le digas a tu cliente, ¿sabe qué? Usted va a tener que pagar 22.425 pesos en el primer mes. No decirle usted tiene que pagar menos 22.000, porque seguramente no te lo va a entender. Entonces, simplemente a la fórmula de pago de NT, como dice Claudia, le vamos a colocar un signo negativo al lado. Le vamos a poner menos pago inter. Porque colocarle un signo menos es lo mismo que haber hecho menos 1 por el pago de interés. Es la misma historia nomás, ¿cierto? Y esto no cambia absolutamente nada. Es lo mismo. Otra posibilidad habría sido esta. Si ustedes hubiesen ocupado la función abs, la función que te calcula el valor absoluto de un número real. Entonces ahí también te va a quedar positivo. Simplemente son formas diferentes. Estas son formas distintas nomás de abordar el mismo ejercicio. Entonces, ¿estamos de acuerdo que está en formato contabilidad? Ahí. Estas funciones de pago te dejan los números en formato de moneda. ¿Ya? Pero bueno, corregir el formato de moneda, formato contabilidad tampoco no es la gran cosa, como ustedes comprenderán. Es bastante simple. Deje los números en formato contabilidad, está listo, y expréselo como cantidad positiva. Dice además, no es necesario que redondee a cero decimal, así que nada de poner redondear todo esto, punto y coma cero, como lo hacemos en la mayoría de los casos, sino que simplemente le ponemos la función así en bruto, como viene. ¿Sí?
Estamos considerando que la tasa de interés se divide según el tipo de interés. Aquí está, tasa de interés dividida según el tipo de interés. Estamos listos. Y lo único que nos va faltando es tapar esta cumería, que son los mensajes de error que muestra para abajo. ¿Qué función vamos a emplear nosotros para estos fines, muchachos? Vamos a colocar C.error para disimular todo esto. Entonces, voy a colocar aquí un C.error. Ya, acá tenemos el valor. Recuerden que en el C.error, el primer argumento corresponde a la fórmula, la que le estoy marcando ahí, corresponde a la fórmula que yo pretendo calcular. A la fórmula que eventualmente, todo esto es condicional, que eventualmente podría, a lo mejor, tal vez, quizás, generar un error. Ustedes ven que el pago de intereses hasta el periodo 9 se porta súper bien, pero desde el periodo 10, o sea, desde la cantidad de periodos más uno en adelante, dejó la pura escoba, ¿no? Y ahí tenemos que hacer arreglos. Entonces, si esto no te genera error, te va a calcular el número. En caso contrario, me va a calcular el error. Vamos a decir, ¿qué tiene que pasar si es que se produjese algún error en la fórmula? ¿Ya? Si se llegara a producir un error en esta fórmula, chicos, ¿qué va a pasar ahí? Ustedes lo dijeron muy bien. Si se produce algún error, voy a esperar a que termine de pasar la moto. Ya, ahí sí. Si se produce algún error, entonces vamos a dejar la celda en blanco. Y no está de más recordarlo que dejar la celda en blanco significa poner comilla, comilla. Damos Enter. ¿Ven? Y ahí tenemos entonces los pagos de interés. Como ustedes pueden apreciar, los pagos de intereses van disminuyendo a medida que avanza el tiempo. Vamos a probarlo con otros números para ver cómo anda la cosa. En vez de 9 meses, le voy a poner 24 meses. Ya, a 2 años. ¿Se dan cuenta? Te muestra el periodo 1 hasta el periodo 24 y en el último año te calculó los intereses. ¿Se dan cuenta? Antes llegaba hasta el periodo 9 y del 10 en adelante no hacía nada. En este caso, sí te va a considerar hasta el periodo 24 sin mostrar errores entre medio porque la cantidad de pagos está establecida ahora en 24. Y gracias a eso, entonces, nosotros podemos generar la sensación óptica de que la tabla se fuera agrandando o encogiendo, ¿verdad? A medida que tú vas aumentando o disminuyendo respectivamente la cantidad de periodos. Y eso es interesante, porque muchas de las aplicaciones se hacen de esta manera. No es que la tabla se haga sola, así, desde cero. Se puede hacer también, pero con las herramientas que hemos aprendido en estos dos cursos, este es como el mejor camino, o el único camino en verdad. Lo otro ya sería meterle programación de macros con Visual Basic. Bien. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que quisiera aclarar o que necesite que yo se lo explique de nuevo? Pónganlo en el chat, por favor, o bien activen el micrófono para poder interactuar un poco. Ya que tenemos listo el pago de interés, vamos a proceder con el del capital. Entonces, si me dan un segundo, vamos a buscar acá la instrucción, vamos a acomodar la cosa y veamos. Dice, la instrucción para hacer esta parte es similar a la columna de interés. Ajá. Con la diferencia que hay que considerar los pagos de capital. Este ejercicio, yo les voy a mostrar dos caminos distintos para hacer el ejercicio que obviamente no van a llegar al mismo resultado. Pero ustedes pueden elegir el que más
el que más les guste, el que más les acomoda. ¿El rápido primero? Ya. Resulta que ustedes pueden ver acá. Acá dice lo siguiente, que pago es igual al pago int más pago prim. Entonces voy a hacer aquí una anotación de texto. Vamos a poner aquí nuestra fórmula. Acá nos dice que el pago, en el fondo, es lo que tú calculas, tú lo que cancelas por interés, más el pago de capital. ¿Sí? Resulta que el valor del pago, vamos a partir por el método rápido primero. El valor del pago nosotros lo tenemos listo. El pago corresponde al valor de la cuota, a la cuota que calculamos arriba. Así que eso ya no hay nada que decir. El pago de interés es lo que nosotros calculamos en la columna interés. Está listo, lo que nosotros hicimos con el pago int. Por lo tanto, solamente a mí me queda calcular el pago de capital. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pueden ver ustedes? Que en esta, ustedes pueden ver que acá el pago es el interés más el capital. Por lo tanto, aquí podemos hacer un despejo, ¿no? Yo puedo decir que el capital va a ser igual al pago restado con el interés, ¿no? ¿Sí o no? Se puede concluir eso, ¿no? De que el capital es igual al pago restado con el interés. Y esa fórmula nosotros la implementamos, porque el pago y el interés los tenemos listos. ¿De dónde lo tenemos listo? Dirán ustedes. La cuota mensual corresponde al valor del pago. ¿Ven? Aquí cuando en la fórmula teníamos la función pago, ahí está listo. Y por otro lado, lo que tú pagas mes a mes por concepto de interés, lo calculamos gracias a la función pago INT. Así que el valor del capital sería simplemente el valor de la cuota mensual restado con el pago de interés. Eso sería el valor del capital. Sería esta resta. ¿Ven? Siempre se va a cumplir que en todo momento el pago de interés más el pago de capital te tiene que dar el valor de la cuota. ¿Ya? 553,424. Siempre se tiene que dar eso. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre acá, muchachos? Después del último periodo empiezan los errores de valor, 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 valor. O sea que esta resta que era bien inocente, no era tanto. No era tan tímida como parecía. ¿Por qué? Porque te puede dar errores. ¿Y por qué me va a dar errores? Porque, por ejemplo, aquí en la parte del interés, ustedes se fijan, la cuota mensual te va a dar siempre ese número. Ya, lo tenemos listo. Pero el pago, el interés en esta celda, en la celda que está en blanco, está valiendo comilla, comilla. Y que valga comilla, comilla significa que es una celda en blanco. Me explico. Aquí me están diciendo, compadre, tiene que restar este número con un texto. Y yo no puedo hacer esa operación, porque la resta opera a nivel de números, no opera a nivel de texto, con números y palabras. Eso no se puede hacer, no se puede mezclar números con palabras. ¿Ya? Pero bueno, con un sí.ROR nosotros lo podemos tapar y lo podemos disimular perfectamente. Entonces, si le ponemos sí.ROR, cuota mensual, interés, si lo hubiésemos puesto de esta manera, sí.ROR. Anda la porquería esta. Y aquí le ponemos sí.error. Y le damos comilla, comilla. ¿Ven? Ahí tendríamos toda esta columna a nuestra merced. Y estaríamos listos. ¿Ven? La fórmula
Me atrevería a decir yo que es bastante rápida, es bastante simple. Lo único que a uno se le tenía que ocurrir era que había que plantear una ecuación. Pero Excel es álgebra pura, es pura matemática el Excel. Entonces, no hay ningún problema en que puedan usar ecuaciones. ¿Sí? Estas ecuaciones de primer grado ustedes las conocen del colegio. Así que las pueden aplicar sin ningún problema. Bienvenidos sean. ¿Ya? Prosigamos, muchachos. Pero también hay otra forma de hacer esto. Aquí yo les voy a copiar la fórmula y se las voy a compartir en esta parte. Javiera, ¿tiene usted alguna consulta? Muy bien, perfecto. Era solamente para saber si estaban vivos nomás, muchachos, como, sí, como mandar señales de vida. Pero qué bueno que vayamos entendiendo bien este asunto. Esta es la fórmula. Podríamos decir que es una fórmula bastante rápida, ¿cierto? Es cortita, no tiene nada del otro mundo. La fórmula la voy a borrar por completo y la voy a desarrollar también de otra manera. Si ustedes plantean esta fórmula, ganan todo el puntaje, está pero excelente. Nada que decir. ¿Qué pasa con el capital? Acá nos dicen pago print, o sea, con el pago print también se puede hacer. Miren, si aquí yo pongo igual, pago print, espera, acá yo pongo pago print, ¿ven? Va a decir tasa, periodo, número de periodos, vela. Si ustedes comparan los argumentos del pago print con los del pago de interés, se van a dar cuenta que son exactamente los mismos y que incluso van escritos en el mismo orden. Van en el mismo orden. Entonces, ¿para qué voy a estar repitiéndome el plato una y otra vez? ¿Para qué voy a estar escribiendo una nueva fórmula, cierto? Tendría que ser, pero súper asopado para hacer eso. Voy a ir a la columna del interés, del pago de interés, que ustedes tienen ahí. ¿Y saben lo que vamos a hacer? Exactamente, muchachos. Hay una conexión muy especial. Vamos a copiar la fórmula del primer pago de interés que hicimos. O sea, voy a tomar la primera celda y lo voy a pegar. Carépalo. Esto lo copié y lo pegué al lado. Pero, profe, nos quedaron los mismos números. Claro, porque eso es una consecuencia de lo que es copiar y pegar. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá, chicos? Si vamos al pago de capital, el C.roll ya está listo, ¿cierto? ¿Para qué lo vamos a estropear? El pago print también te va a entregar números negativos. La función pago, pago int, pago print te van a entregar números negativos, pero aquí ya está en su versión positiva. Lo único que hay que cambiar es esto. En vez que diga pago int, póngale pago print. O sea, cambiar la palabra int por prin. Que diga pago print en lugar de pago int. ¿Bien? Esta fórmula obviamente te entrega los mismos resultados. Entrega exactamente los mismos resultados. Podríamos decir que es bastante más larga que la otra. Eso no se los voy a discutir. Pero recordemos que esta fórmula se hizo en base a la del interés. ¿Bien? O sea, todos los números que ustedes tenían acá, todas las fórmulas que tenían para abajo, simplemente se copiaron y se llevaron para acá. Y lo único que tuvimos que hacer es cambiar la palabra de int que estaba presente acá, la palabra int, la cambiamos por print, para que diga pago print. Y eso fue eso fue toda la intervención que se hizo. Entonces, Williams,
Cuando tú mencionabas eso de poner la fórmula más corta primero, la verdad no sé cómo responder a esa pregunta, porque no sé si el primer camino será más corto o el segundo será más corto. Me atrevería a decir yo que son prácticamente lo mismo. ¿Qué opina usted? Perfecto, entonces estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con eso, que ambas formas son prácticamente las mismas, no hay grandes diferencias. El segundo caso es un copiar y pegar, cambiar 3 letras nomás y chao. O sea, tampoco no es como el gran trabajo que uno tiene que hacer. Y el otro caso, bueno, había que ingeniárselo nomás con hacer una ecuación nomás y despejar un término, pero tampoco es la gran cosa. Ya, niños, entonces vamos a checar un poquito la instrucción del capital, la vamos a tirar para allá porque ya no la voy a necesitar. Y vemos la columna del saldo. Ah, la columna del saldo. Porque ya con eso estamos listos. Entonces, tomo la imagen, control X, simplemente para no estarle ahí subiendo acá alrededor. Cliqueo por ahí, pego, ¿ven? Y ahí establecemos la imagen. Dice así, para cualquier periodo de tiempo. O sea, cuando hablamos de cualquier periodo de tiempo, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al periodo 1, periodo 2, periodo 3, qué sé yo, y así hasta que podamos llegar a los últimos periodos que se consideran. El saldo es igual al monto de dinero solicitado. Cuando dice monto de dinero solicitado, se refiere a esto, al valor de esta celda, monto solicitado. Por ejemplo, los 13 millones de pesos. Ya. Restado con la suma de los pagos de capital que llevamos acumulados hasta el momento. Los pagos de capital. ¿Qué es eso del pago de capital, muchachos? Me explico. Esta es la parte, esta es un ejercicio más entretenido que vamos a hacer. No sabríamos decir si es un ejercicio largo, un ejercicio corto. Va a depender cómo andemos. Supongamos que yo quiero calcular el saldo para el periodo número 7. Ustedes lo van a tener que calcular para cada uno de ellos, pero para que se entienda bien la explicación. Yo estoy en el periodo 7. Resulta que hasta el periodo 7, ojalá que aquí el pulso acompañe un poco, ¿verdad que hasta el periodo 7 nosotros llevamos todos esos pagos de capital? Entonces, como llevamos acumulados todos esos pagos de capital, ustedes perfectamente los pueden sumar, ¿o no? Todo lo que llevamos hasta el periodo 7. Y esa suma se tiene que restar del monto solicitado. Y ahí van a tener ustedes el saldo de la deuda. Veamos otro ejemplo. Supongamos que están en el periodo 10. Periodo 10. Y yo quiero ver aquí cuál es el saldo que corresponde con el periodo número 10. Correctamente, Javier. Te lo he dicho. Entonces aquí tenemos el capital. Tenemos en el periodo 10. Pero yo quiero ver aquí cuánto es el saldo de la deuda, para ver cómo la deuda obviamente se va disminuyendo de manera paulatina a medida que avanza el tiempo. Entonces, ¿por qué se consideran los pagos de capital? Porque eso es lo que efectivamente estás pagando por concepto de interés. Obviamente que hasta el periodo número 10, ¿qué es lo que tienen ustedes, muchachos? Tenemos todos estos números, ¿cierto? Eso es lo que llama hasta ahora, hasta el periodo 10. Esos números ustedes los suman. Y el valor de esa suma se tiene que restar del monto solicitado. De tal manera que cuando ustedes lleguen hasta el último periodo, o sea, en este caso el periodo 24, el resultado de saldo te tiene que dar 0. ¿Y por qué te va a dar 0? Porque resulta que si tú sumas
todos los valores del capital, la suma te va a dar exactamente el monto que tú seleccionaste. ¿Ya? Y la sumatoria de todos los intereses es cuánto es lo que tú pagaste por intereses. Tú pediste 13 millones y en los 24 meses tuviste que pagar 282.164 pesos por concepto de interés. Claramente terminaste pagando más de lo que correspondía, pero bueno, así funciona la banca, ¿cierto? Todo tiene que ser por interés. Entonces, el saldo lo tenemos que calcular de esa manera. No sé si se entiende la explicación de cómo se obtiene esto. Bueno, la columna de saldo va a quedar como un desafío para ustedes, para que lo envíen a más tardar el próximo lunes, antes de mediodía. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Trataré de responder durante el fin de semana. Y con este comentario, con esta observación, damos por terminada la clase del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, y será hasta la próxima oportunidad. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.